Bueno, está planteada la propuesta para hoy. Mariano, si te parece, vamos a recordar precisamente el punto inicial de este anuncio, que tiene que ver con la presentación de la presidenta el 28 de enero. Esto decía en aquel entonces. En un 20%, aumentar el mínimo no imponible en un 20%. Esto, a partir del 1 de marzo, se toma esta medida. Esto significa para el erario público, para el fisco, para la nación, un sacrificio fiscal importante, más de 8.000 millones de pesos que se dejará de tributar en el rubro de ganancias y permitirá que el mínimo no imponible en bruto, o sea, sobre el salario bruto, para un trabajador soltero se eleve el mínimo no imponible a 8.360 pesos y para un trabajador casado con 2 hijos a 11.563 pesos, casi 12.000 pesos. Bueno, una acotación. La presidenta presenta como un sacrificio del fisco del Estado lo que en realidad será un sacrificio de los trabajadores, por lo menos de aquellos en relación de dependencia y que tengan salarios que estén por sobre este nivel. Estamos hablando de un piso de 8.000 pesos para trabajador soltero y un piso de más de 10.000 para trabajador casado y con 2 hijos. ¿Por qué habla de bruto? ¿Por qué habla en términos de bruto cuando en realidad es un impuesto que se calcula, tengo entendido, sobre el neto? No, en verdad todo se calcula sobre el bruto, que después vienen los descuentos obligatorios, jubilación, obra social y PAMI, que es el 17%, y algunos también tienen el aporte sindical. Es una forma por ahí de... No es lo mismo decir que empiezo a sacar de 7.000 que de 9.000. Entonces, claro, contando el bruto es como que pareciera que creció mucho más que antes. Mira, la historia del impuesto me parece es muy sencilla. Esto viene de una aplicación, de un impuesto que viene, si querés, la última gran reforma con Machinea, que ahí viene la famosa tablita Machinea en el año 2000 o 2001, que se está aplicando hasta la actualidad. Es decir, teníamos otra Argentina, un contexto donde no había inflación, donde digamos, solamente vos pagabas más ganancias si tenías un ascenso, un incremento de salario, pero si no, en términos nominales siempre terminabas tributando lo mismo. Ahora la situación cambió, entonces tenés un impuesto totalmente desactualizado, mal comunicado y desvirtuado. Entonces la gente, por más que hay muchas personas que por ahí pagan de impuesto 400 pesos, pero perciben el sentimiento de que están pagando como 5.000 o 10.000. Porque es un impuesto que se va calculando en forma anual. Y por ahí un mes pagaste 200 pesos, 3 meses cero, sí. Otro mes te fuiste a 3.000, al otro mes te devolvieron 1.000, 1.500. Quiere decir, hoy por hoy el impuesto, al margen de considerar si es justo, injusto, quiénes deberían pagar y quiénes no. Esa discusión dejémosla por el momento de lado. Hoy está mal implementado, es más, la gente yo creo que podría pagar más por mes si se implementa otro tipo de impuesto y sentir que paga menos. Por un ejemplo, que yo directamente diga, bueno, si ganás debajo de 10.000 te voy a sacar 100 pesos por mes todos los meses. Mira, algunos datos sobre eso. No se actualizaban estas deducciones desde el abril de 2011, que fue la última vez que se hicieron, y se actualizaron 20% en aquel entonces también. Bien. La inflación oficial, si vos querés tomar y aferrarte al termómetro que usa el gobierno, que todos sabemos que está distorsionado. Desde entonces a hoy fue del 24%. Si tomás la canasta básica alimentaria, que compone fuerte, que tiene un componente muy fuerte en los consumos del trabajador común argentino, del trabajador medio, la inflación fue del 35% desde entonces. Y si tomás la inflación general medida por las oficinas de estadísticas provinciales, o sea, oficial también, es más del 40%. O sea, te están ajustando 20%, te lo presentan como una dádiva y en realidad te están robando entre 10 o 20 puntos, están aumentando la presión sobre tu salario, entre 10 o 20 puntos por esta situación distorsiva de generar impuestos y recaudar a través de impuestos inflacionarios. Casi el 10% de la recaudación nacional hoy incide lo que es el impuesto inflacionario. Igual te digo algo, Javier, igual es muy difícil determinar cuál debería ser el ajuste. ¿Por qué? Porque tenés, sabés, gremios que están aumentando arriba del 25-30, otros que quedaron en 10.
Entonces es muy difícil determinar. Yo creo que el problema no es lo que se viene ajustando. Además, el mínimo no imponible se está ajustando por encima. El problema son las escalas que están desactualizadas. Te pongo un ejemplo. El impuesto a la ganancia generalmente es anual. Esta es la excepción que aplica del 1 de marzo. Los aumentos de salario nunca son anuales. ¿Qué viene? El gremio dice, te vamos a dar el 25%, pero pagadero ¿cómo? Junio 10%, sí, en cuotas. el 11%, y en verdad en el año ¿cuánto es? Es mucho menos. Entonces Sí. tenés un impuesto a la ganancia que te venía aumentando un 20% y salarios que te venían aumentando un 13%, un 14% con toda la furia. Entonces, si lo tomás en términos de año calendario, ¿ok? Por estas diferencias del aumento. Entonces, el problema es que es mentira que hoy prácticamente un casado no puede deducir al cónyuge. Tiene que estar o en negro o tener un ingreso en blanco inferior a los 1.500 pesos mensuales. Entonces, no existe el casado en impuesto a la ganancia. Los hijos, si tu hijo tiene menos entre 18 y 24 años y trabaja, tiene un salario arriba de 1.500 pesos. No lo puedes Y un deducir. pibe de 18 años, ¿qué salario va a tener? Generalmente hoy las empresas sabemos la famosa pasantía, te pago Sí. 1.500 pesos, 2.000 pesos, o el salario mínimo, que está en menos de 4.000 pesos, que por ahí no se puede tampoco sustentar un chico. Y ni hablar de los abuelos. Es decir, hoy el 75% de las personas cobran la jubilación mínima. Estamos hablando de 2.165 pesos desde marzo del 2013. Una persona no vive con ese dinero si es sola. Necesita la ayuda de los familiares. Y vos no la podés poner a cargo. Porque la ley dice que si Sigue supera diciendo 1.200 los pesos. 15.500... Ah, no, lo actualizaron a 1.500, ¿no? Ahora. Sí, eso, 1.200 pesos mensuales aproximadamente. Pero, entonces está distorsionado. Entonces, si hacemos, a mí no me preocupa que el impuesto se ajuste el 20 y debería ser el 30. Me preocupa que no lo podamos, digamos, aplicar a la realidad. Que si estás casado no puedes deducir a tu mujer, que a tus padres, si tenés ambos padres, no sé, con la jubilación mínima lo puedes ajustar. Ahora, en el anuncio la presidenta hablaba de que el ajuste iba a ser del 20% y vos decías, bueno, es un impuesto de liquidación anual, está en la reglamentación. Y sin embargo la aplican desde marzo y no te piensan devolver, por lo que dice el titular de la AFIP, no piensan devolver los 2 meses que te cobraron. ¿Cómo? ¿Esto es posible o hay forma de reclamar? Bueno, creíamos que no era posible, pero evidentemente lo cambiaron en el boletín oficial. Se supone que todo cambio a nivel tributario necesita ser votado. Pero en este caso, bueno, se fue una O sea, aplicación... necesita pasar por el Congreso. Exactamente. Porque en realidad sería una modificación tributaria. Claro, lo mismo cuando nace un impuesto nuevo. Tiene que ir, digamos, a votación, pero bueno, en este caso lo ajustaron. Y acá lo que está contando, no nos olvidemos que en diciembre del 2012 se ajuste, digamos, el medio aguinaldo de diciembre no fue sujeto a impuesto a las ganancias. Entonces, el 20% te da sumado ese beneficio de diciembre más este 20, que en verdad es un 16. Claro. Porque si sacás enero y febrero, que no va a tener descuento, digamos, te van a cobrar el impuesto a la ganancia viejo, termina siendo un beneficio del 16%. Ahora vamos a repasar la presentación que hizo precisamente el titular de la AFIP en el momento con las placas que él mismo tomó. Pero la primera conclusión, si le tenés que decir al televidente, lo que hay que decirle, a ver si entiendo bien, es seguramente ahora cuando cobres el mes de marzo vas a notar un alivio, pero cuidado que es muy transitorio. Y cuando precisamente avance el año, seguramente te van a terminar sacando por la aplicación del impuesto a la ganancia más de lo que te sacaron el año pasado. ¿Es correcto? Sí, depende, porque ahora vienen los ajustes de salario. Entonces, este beneficio te va a durar muy poco, puede ser marzo, abril, mayo, en junio empiezan generalmente las paritarias y te empiezan a pagar las cuotas. Entonces, se va a neutralizar seguramente el aumento, todo depende del gremio al que pertenezcas. Pero esto es así, Javier. Empezamos a repasar las placas que tenemos, señor director. Vamos a ver precisamente la presentación. La primera es simplemente para que veas que tomamos la presentación oficial de lo que se hizo. Esto tiene que ver... No, estamos... A ver, vamos para atrás. Cortá, Carlitos, porque esa del subte no tenía que salir. Dame un segundo. La presentación, la primera es simplemente para que veas que tomamos la presentación. Las placas que tenemos, señor director.
Empezamos a repasar las placas que tenemos, señor director. Bueno, esta es la presentación que hizo precisamente la AFIP cuando se conoció el detalle de la normativa. Esta es simplemente para demostrar que tomamos directamente los gráficos que mostró aquel día Ricardo Echegaray. Lo que aquí vemos es el anuncio, y acá insisten con que el aumento es del 20%. ¿Es así? Pasa que, digamos, es un aumento del 20% si vos no lo tomás año calendario, porque no se sabe cuál va a ser el próximo ajuste. Claro. Entonces, si no sale el próximo ajuste y lo extendés en el tiempo, seguramente va a ser un 20%. ¿Verdad que el error es el aumento no imponible? Se aumentó un 20%, que no quiere decir que vos pagues un 20% menos de impuesto a las ganancias. Es decir, aumentan el monto desde el cual ese salario puede quedar grabado por ganancias, pero también hubo un ajuste de las deducciones. Sí, pero no, muy pocas. Bueno, solamente... ahora vamos a ver precisamente esto. Veamos la próxima placa. A esto me refería. Exactamente. A ver, supuestamente ese criterio del 20% se aplicó a todo. Entonces, tenemos que la ganancia mínima no imponible pasa de 12.960 a 15.552. Claro. Y después los detalles de lo que vos mencionabas, cónyuge, hijos. Y aquí aparece lo que decías, que tenemos que las deducciones, estamos partiendo, más allá de los ajustes, al no revisarse determinados criterios, estamos, digamos, incrementando la incoherencia en la aplicación del impuesto. ¿Es así? Exactamente, porque algo importante, cada vez que se aumenta el mínimo no imponible, no se aumentan todos los ítems. Uno aumenta las cargas de familia, quiere decir que es mayor el monto que vos vas a descontar por cada uno, por la mujer, los hijos, no sé, nietos, hermanos, la carga que correspondan. También hay dos deducciones que van directamente en la liquidación, que es la deducción especial y justamente el mínimo no imponible también aumenta. Otra deducción que aumenta siempre y se ajusta es el tema de empleada doméstica. Cada vez que se aumenta el mínimo no imponible, digamos, sigue la misma relación empleada doméstica, pero el resto de las deducciones permitidas no se ajustan. Seguro de vida hasta hace 10 años en 996,23, gasto de sepelio también está en el mismo porcentaje, el interés de crédito hipotecario también está ahí frisado en los 20.000 pesos de intereses, donde hoy cualquier persona que accede a un crédito hipotecario, el 70% son intereses y la cuota promedio, estamos hablando de 4.000 pesos hoy un crédito hipotecario. Sí. Es decir, estamos hablando... Y cuando decís esto del 70%, estamos hablando del crédito hipotecario típico que tiene este sistema que se conoce como francés, que empezás pagando más intereses que capital. Exactamente. Es decir, que en la medida, y lo mismo después que ese resultado, tu salario, menos el descuento de si tenés hijos, mujer, estas dos deducciones, la deducción especial y el mínimo no imponible, te va a decir cuánto tenés que pagar de impuestos. Y la escala final, que es lo que llama la escala del artículo 90, que va desde el máximo de 35 a un mínimo del 9%, no se está actualizando hace mucho tiempo. Entonces, por más que a vos te descuenten el 20%, si la escala final está totalmente desfasada, no se mantiene la misma proporción. ¿Desde cuándo no se actualiza? Esa tabla desde el año, desde Machinea. O sea, desde los 2001, 2001 más o menos. Claro, que eso se debería actualizar, porque hoy estás grabando el máximo ingreso, que es la máxima categoría iba de 120.000 pesos en adelante. Es decir, neteando, digamos, todos estos descuentos, que es el mismo valor que teníamos con Machinea. Es decir, la última escala de impuesto a la ganancia es la misma en el año 2000 que la fecha actual. Y las deducciones cada vez tenés menos. Por ejemplo, el gran cambio impositivo... Han quitado el seguro de retiro, por ejemplo, como una deducción posible, entre otras, digamos. Exactamente. Sí, bueno, los aportes a la CFJP, por una cuestión obvia, ya no están más. Entonces, cada vez tenés menos opciones de deducir y hay un agravante más, que esto no está bueno ahora que me recordé en el aire, que aquellas personas que tengan un ingreso superior a los 250.000 pesos brutos anuales, que es un salario de 19.000 pesos por mes o un equivalente a 14.000, 15.000 pesos de bolsillo, claro, sí. Tienen que hacer la carga online del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, o a propósito... Ya no lo pueden hacer más en la empresa, en un papel, a su empleador, sino que tienen que entrar al sitio de la AFIP, tener clave fiscal y realizar la carga precisamente online en el sitio.